porque dejamos conversando sobre la diversidad y la discriminación, y por supuesto, sobre la escritura. Pero no cualquier tipo de escritura, sino aquella que es formal, porque dejamos nuestras emociones de lado para enfocarnos en transmitir información de manera objetiva. En otras palabras, claro y sin rodeos. O como dirían muchos, comunicación directa. Seguro me van a decir, ay, Yaremis, no se dicen jergas, y tienen mucha razón, porque las jergas limitan nuestra comunicación. Solo está destinado a un grupo de personas, y es incomprensible para la gran mayoría de hablantes, y lo que queremos es que lo que se diga sea comprendido por todas las personas que ven Aprendo en Casa. Más aún, este programa sale a nivel nacional, y hasta lo ven mis padres cuando no salen a trabajar. Estos días, ustedes, mis amigas y amigos de cuarto, tienen el reto de desarrollar un texto expositivo sobre qué hace falta para que las personas valoremos la diversidad. Un análisis lo más objetivo posible. Oye, Yaremis, tú que andas en Aprendo en Casa, ¿crees que me puedes ayudar con un artículo que he escrito? Quiero que esté libre de errores. Además, tú sabes que a veces soy algo exagerado o impreciso. Ayúdame, pues. Es que a veces te pasas, amigo. Tranquilo, que aquí te ayudamos. ¿De qué es tu texto? Sí, yo sé que a veces exagero o digo cosas inconscientes. Gracias. Mi texto es sobre la discriminación en la educación. ¿Has estado viendo mis programas o qué? Justo hemos hablado de ese tema. Ya te cuento luego. ¡Chao! Creo que voy a llamar a la profesora Julia porque hacer un buen texto explicativo no solo es evitar decir cosas inconsistentes y sin sentido, sino tener una intención comunicativa clara, considerar las características de nuestro público, definir un registro. Muchos aspectos para tomar en cuenta. Mejor llamo inmediatamente para que nos ayude. Buenas tardes, Yaremis. Justo iba a salir y vi tu llamada. Hola, profesora. ¿A dónde quería ir? Se me antojó comprar palta para el lonche. Un simple antojo, pero mejor que me hayas llamado. Así no salgo a la calle. Lo hice justo a tiempo entonces. Exacto. Y cuéntame, ¿en qué reto estás trabajando ahora? Bueno, yo ya mandé mi texto sobre discriminación y salud a un concurso. ¿Sobre qué específicamente era? Sobre las brechas en el acceso a los servicios de salud. Y si gano, me dan un viaje. Para el 2021, supongo. Claro, este año no hay forma. Profesora, pero yo le llamé porque mi amigo necesita ayuda. Está escribiendo sobre discriminación en la escuela y me ha mandado su borrador. Creo que es un trabajo para su universidad. Ah, hay que ayudarlo entonces. Sí, además las chicas y chicos de cuarto están haciendo sus propios textos sobre este mismo tema y deben ya estar por editarlo. Así que al corregir lo de mi amigo, los guiamos a ellos también. Me parece excelente. Lo que vamos a hacer al retroalimentar el trabajo de tu amigo va a servir muchísimo al resto. Sí, además a él le gusta que lo critiquen. No se toma las cosas muy personalmente. Yo siempre digo que la única forma de mejorar es tomándose con humildad la crítica. Así que genial. Entonces, ¿comparto el texto en pantalla de una vez? ¿Te parece si primero recordamos las pautas que se dieron en el programa pasado y que hay que tener en cuenta al momento de elaborar cualquier tipo de texto? Digo, porque tal vez no todos los estudiantes de cuarto tienen ya su borrador listo y tal vez les sirve un recordatorio. Buena idea, profesora. Ilumínenos con sus datos. Lo primero es delimitar, es decir, tener claridad sobre aquello sobre lo que vamos a escribir. Ah, eso sí, no es lo mismo escribir para un niño que está en etapa escolar que para una científica que trabaja en un centro de investigación. Exacto. El segundo consejo es investigar para comprender ampliamente el tema.
Con eso me refiero a tratar de consultar recursos útiles como libros, preguntarle a especialistas, leer noticias. O buscar en internet en una página confiable, claro. ¿Y qué otros consejos tiene para pasarnos? El tercero es realizar un plan de escritura. Esto implica ordenar tus ideas, usar esquemas para organizar bien tus temas y subtemas. Ya lo último sería empezar a escribir tu borrador. Puedes borronear, tachar, eliminar, cambiar, añadir. Todo vale y todo es posible porque solo es el primer borrador. Justo en ese paso creo que ya están mis amigos de cuarto de secundaria. A estas alturas he visto por las redes que ya varios tienen su primer borrador. Creo que el programa de hoy les va a servir para aprender cómo editarlo un poco y así obtener un texto final. Esa es. Entonces, ¿qué te parece si ahora nos compartes el texto de tu amigo y empezamos a trabajar en su revisión? Te propongo que lo vayamos leyendo y corrigiendo párrafo a párrafo. A ver, ahora lo comparto. ¿Se ve el texto en la pantalla? Sí, lo veo bien. Yaremis, es como dijiste, un texto sobre educación. Tiene solo 5 párrafos, así que en este programa vamos a poder analizarlo completo. Ya, pero es mucho texto. Voy a hacerle zoom al primer párrafo. Listo, ahora sí, leamos el texto. Dice así: la discriminación es el trato diferenciado o desigual que se ejerce sin justificación a una persona o grupo social. Para hablar de un trato discriminatorio deben cumplirse 3 elementos. Un trato diferenciado injustificado, que este trato se base en un motivo prohibido, color de la piel, idioma, religión, discapacidad, enfermedad, etc. Y que se produzca la anulación o violación de un derecho humano. A continuación repasemos algunas formas de discriminación más comunes en las escuelas. Interesante, me queda clarísimo que la intención comunicativa de este texto es explicar o exponer, sin una carga subjetiva. ¿Y cómo puedes notar que no hay una carga subjetiva? No veo que haya esa intención en el primer párrafo, porque no incluye opiniones personales ni se nota una postura respaldada por quien escribe. ¿Y qué opinas sobre el texto? ¿Funciona bien como introducción? Me parece que está súper buena la información, pero por ratos me pierdo un poquito. Tal vez hay cosas por redactar de manera más directa y clara. Entonces, ¿cómo sería? Mejor vuelve a proyectarlo y vamos revisando. A ver, la verdad me marea mucho que repita tanto las palabras trato y discriminación. ¿Qué puede hacer para evitar tanta repetición? Para no repetir una y otra palabra, se pueden usar sinónimos de las palabras en cuestión. También puedes emplear pronombres o hacer una elipsis, es decir, suprimir el término, si ya queda claro de qué se está hablando. También me hace un poquito de ruido eso de los 3 elementos. Me suena a la tabla periódica. Tal vez podemos suprimir esa frase también, que confunde un poco. Me parece una buena idea, pero ¿segura de que tu amigo no se ofenderá con tanto cambio? No, profe, ya te dije, a él le encanta que le den críticas constructivas y él mismo me ha pedido que lo hagamos. Entonces, veamos cómo quedó. Ya lo veo mucho mejor. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, todo texto siempre es perfectible. Yo creo que aún se repiten palabras y sonidos. Por ejemplo, en la última oración dice, a continuación, y luego, discriminación. Suena como a poesía o como a rap. A continuación vamos 1-2 contra la discriminación. ¿Un texto expositivo puede incluir rimas? Idealmente no. Eso que menciona se llama cacofonía y es el efecto sonoro producido por la cercanía de sonidos o sílabas que poseen igual pronunciación dentro de una o varias palabras cercanas en el discurso. Lo mejor para una lectura más fluida es evitar la cacofonía. Hay que evitar que nuestros textos se conviertan en trabalenguas al momento de leer. Y no solo eso, también hay que evitar los rodeos explicativos
o circunloquios. ¿Circunloquios? Me refiero a no repetir algunos términos para dar a entender algo que hubiera podido expresarse más brevemente. Hay que ser claros y directos. En resumen, lo que decíamos al comienzo del programa, menos floro y directo al grano. Pero bueno, ¿quién no ha floreado alguna vez? Es verdad, todos caemos en eso a veces. Por eso justamente es bueno que editemos nuestros textos, revisarlos varias veces e ir tachando y reemplazando términos. Profe, ¿y podemos darle una última leída por si acaso? Bueno, creo que a ese párrafo le hace falta una fuente. No todo ha salido de la cabeza de tu amigo, ¿no? Hay que reconocer las ideas que no son propias. Así, la escribo. Defensoría del Pueblo. Me parece que la información proviene de su web. ¡Listo! El texto tiene mejor forma ahora. Recuerda, se trata del párrafo de introducción de un texto expositivo, que además de capturar la atención del público lector, debe cumplir con algunas características que ayudarán a que alcances mejor tu propósito. Ten en cuenta que todo párrafo de introducción de un texto expositivo debe tener estos 3 elementos. Primero, el marco o contextualización que se desarrolla a través de circunstancias, anécdotas y definiciones y que acercan al lector a lo que se va a hablar. Luego, se debe hacer un enunciado explícito del tema, señalar o dejar claro qué es lo que se va a hablar. Por último, debemos anticipar el desarrollo del contenido. Me refiero a una breve presentación de lo que se va a hablar. Ojo, no es el resumen. Gracias por el recordatorio, profe. Ahora, tal vez pasamos a revisar los siguientes párrafos. Nos tocaría la parte del desarrollo. Genial. Revisemos. Uy, profesora, acabo de notar que ya se nos fue la mitad del programa y tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos para seguir con la revisión. TV Perú. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Profesora, ¿sigue ahí? Sí, aquí ando, Yaremis. ¡Súper! ¿Qué tal si seguimos revisando? Ya vimos la introducción. Ahora habría que pasar a ver el desarrollo del texto. Lo proyecto en pantalla. A ver, empiezo yo. En el colegio, la discriminación está siempre. O cuando bromean de forma no tan inocente porque dañan a las personas que se burlan de ellas. También se da cuando ponen apodos como lento, problemático o chancón. También en las escuelas existe una discriminación por lo físico. Por ejemplo, cuando tratas distinto a las personas porque son bajas de estatura, por su peso corporal, por usar anteojos o aparatos dentales, por la forma de vestir, etc. Otra forma de discriminación común en las instituciones educativas se da cuando tratas distinto a una persona por su color de piel, lugar de origen, forma de hablar, lengua, etc. En Perú, el 13% de la población peruana habla una lengua indígena.
pero cuando habla la gente los ve mal y por eso es sinónimo de desprecio y discriminación. Y bien, ¿qué tal te pareció? ¿Se cumple con lo que se prometió en la introducción? Sí, está, porque define qué es discriminación y se explica en qué casos se da. ¿Y qué opinas del registro? Pues a mí me gusta, pero creo que tendría que ser totalmente formal, porque en algunos momentos parece que alguien está hablando, o sea, parecen palabras de una conversación oral, no de un texto escrito. Es que no es lo mismo hablar que escribir. Cuando hablamos no necesitamos seguir una esmerada organización gramatical porque es una acción espontánea y menos refinada que la escritura. En cambio, cuando nos comunicamos de forma escrita, lo hacemos de una forma más elaborada. Ya veo, entonces, ¿qué sugiere hacer? Como en este texto hay algunas marcas de oralidad, pienso que estas deberían reformularse para que el texto sea de estilo académico y de registro formal. Entiendo, muéstrenos cómo quedaría mejor. En el primer párrafo veo que dice, la discriminación está siempre o cuando bromean. Eso no se entiende muy bien. Yo creo que quiso decir que en la escuela hay discriminación y una de estas formas es a través de las bromas. Además, no sé si quiso decir esta, que señala algo, o el verbo está, porque no significan lo mismo. Creo que mi amigo quiso decir que la discriminación se puede mostrar abiertamente u oculta en forma de bromas, como los apodos, que no tienen nada de inocentes y terminan dañando a las personas. Ok, modifiquemos. Como ves, ahora en el lado derecho el texto ya está corregido. En el segundo párrafo también hay trabajo de revisión por hacer. Creo que hay algunas partes que podrían ser más específicas y como que por ratos la redacción no es muy formal. A ver, en ese párrafo lo que podemos hacer es no hablar de discriminación física, sino precisar y decir discriminación por el aspecto físico. Además, podemos añadir una explicación de en qué consiste este tipo de discriminación. Me parece bien. ¿Y cómo hacemos para que la redacción sea más formal? Lo primero sería corregir la marca de oralidad. Una forma de hacerlo más formal es no tutear al lector. Para que un texto expositivo tenga un registro formal, se recomienda el uso de la tercera persona. ¡Súper! Gracias por las recomendaciones, profesora. Ahora quisiera revisar un par de aspectos del tercer párrafo del trabajo de mi amigo. Como se ve en pantalla, hay algunas correcciones sugeridas. Por ejemplo, evitar el tuteo y el palabreo innecesario. También se puede añadir algunos ejemplos para que las ideas queden más claras. Y listo, creo que con eso estamos bien. ¡Asu, Yaremis! ¡Te has vuelto una experta! Yo siempre, profesora, disfruto aprender. Espero que mis amigas y amigos en casa nos estén siguiendo el ritmo nomás. ¿Y si haces un repaso breve? Bueno, hasta ahora hemos identificado varios errores comunes. Hemos aprendido a reemplazar los textos que se leen como hablados por textos más formales. También hemos modificado esas palabras que son muy repetitivas. Además, hemos simplificado un poco algunas ideas para que sean más fáciles de entender. Pero en otros casos, añadimos ejemplos para ayudar al lector a comprender mejor. Así es. ¿Qué tal si para terminar revisamos las conclusiones? ¿Tan rápido llegamos a las conclusiones? Sí, el programa se pasa volando. Pero antes de pasar a esa parte, ¿nos puede hacer recordar qué son las conclusiones y para qué sirven, por favor? Claro. La función de las conclusiones es cerrar el sentido del escrito para que cause impresión en las y los lectores y sea recordable. Digamos que son una breve síntesis de lo expuesto. En esta sección se recapitula lo más relevante del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior. También es posible incluir sugerencias y proyecciones. Ahora, con la memoria más fresca, voy a proyectar el último párrafo de conclusiones. Y dice así: la discriminación es un mal que aqueja a nuestra sociedad.
La escuela es una reproducción a escala de la sociedad, pero como formadora de valores puede trabajar profundamente para frenar la discriminación. En este sentido, da muy buenos resultados respetar que todas y todos somos distintos y aprender de las y los demás sobre sus costumbres, su historia, los rasgos en común que se poseen y sus diferencias, para aprender de ellos compartiendo experiencias en armonía y solidaridad. Le quedó excelente, ¿no? Sí, el párrafo resumió brevemente lo explicado y añadió una idea nueva acerca del rol de la escuela para frenar la discriminación. Luego, hace una pequeña valoración sobre cómo estas diferencias nos pueden enriquecer si compartimos nuestras experiencias. Me gusta cómo concluyó su texto. Yo también creo que está bien. Mire, profesora, así quedó el texto. Amigas y amigos que nos están viendo en casa, aprovechen para tomarle una foto si tienen un teléfono a la mano. De esa manera pueden ustedes leerlo y buscar si hay más aspectos por mejorar. Todo texto, incluso este, es perfectible. Por lo que veo, está muchísimo mejor que antes. Sí, creo que ha quedado bien. Se lo voy a compartir a mi amigo, pues él quería recibir críticas para mejorar y hemos sido detallistas en dárselas. Ojo, que no necesariamente es un texto terminado. Dile a tu amigo que no tenga miedo de volver a leer y seguir ajustando y haciendo cambios. Seguro hay mucho aún por mejorar. Cada persona tiene un punto de vista y aporta desde su lugar. Eso sí, siempre pensando en el público definido que debe entenderlo con claridad y sin darle pie a ambigüedades. De acuerdo. Y para que todas las personas puedan darle una revisada final, te quiero mostrar una tabla de cotejo. Es una creación propia que uso para asegurarme de que mis textos estén así, ya no ya. A ver... Te la comparto. Después de redactar, podemos hacernos las preguntas que están en pantalla. Mencionaré algunas. Por ejemplo, ¿mi texto tiene ideas claras y da una idea de la intención del autor? ¿Usa fuentes de información y las cita? ¿La introducción sirve para contextualizar el tema y anticipa el desarrollo? ¿Usa oraciones breves y claras? Y así, varias preguntas más que pueden servir como autoevaluación. No olvidemos que la revisión final nos sirve mucho para corregir nuestras producciones escritas y así poder mejorar. Profesora, y hablando de mejorar, una forma de aprender es justamente haciendo preguntas a nuestras maestras y maestros. ¿Qué le parece si vemos algunas participaciones de estudiantes que nos ven en todo el Perú? Claro, no hay problema. Adelante con todas las preguntas. Ahí va la primera pregunta. Hola, soy Jordan, de la región de Cerro de Pasco. Luego de escribir mi primer borrador, me puse a pensar qué pasaría si en mi introducción no realizo un anticipo de los subtemas que voy a tratar. Espero que puedan responder mi pregunta. Muy útil entender esto. A ver, una buena introducción tiene una idea marco o de contexto, una que presente el tema y otra que anticipe el desarrollo del cuerpo. Si tú no anticipas, tu público lector puede perder el interés, confundirse o dejar de leer lo que has escrito. Además, es una manera de anticipar la organización del desarrollo. Por aquí hay otra intervención muy interesante. Por favor, producción, pongan el siguiente video. Mi nombre es Yasmín y estudio en la institución educativa 3024 José Antonio Encinas. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo usar las ideas o información de otras personas para elaborar mi propio texto expositivo? Claro que sí, nosotras y nosotros no somos expertos ni tenemos todo el conocimiento del mundo, por lo que debemos recurrir a las fuentes de información. Se pueden utilizar citas textuales,
siempre nombrando a su autor y colocándolas entre comillas. Las citas indirectas se incluyen parafraseando el texto original y atribuyendo la autoría según el formato de citado que estés empleando. Gracias, profesora. Ahora vamos con la tercera y última pregunta. Hola a todo el equipo de Aprende en Casa. Yo también estoy haciendo mis textos expositivos sobre el tema de diversidad y discriminación. Ya tengo mi primer borrador y mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer que mi texto sea más cohesionado? Recuerda que tienes a la mano los conectores textuales que puedes usar a lo largo del texto. En la introducción se puede utilizar el conector y para unir alguna de las oraciones. En el desarrollo puedes usar conectores como por otra parte o por ejemplo. En el párrafo final, en el de las conclusiones, los conectores que puedes usar son además o finalmente. Y también puedes usar el paréntesis para aclarar algunos conceptos. Gracias por sus explicaciones y consejos, profesora. Ya se nos acaba el programa, pero ¿tiene algún mensaje final para las y los estudiantes de cuarto de secundaria? A todas y todos les deseo mucha suerte. Si algo no quedó claro hoy, no se preocupen. En caso de dudas, las y los docentes estamos dispuestos siempre a apoyar. El aprendizaje no se tiene que quedar solo en lo que vemos en la tele. Conversen con sus amigos e intercambien ideas. Listo, muchas gracias por su apoyo hoy y gracias también de parte de mi amigo. Lo hemos ayudado hoy con su redacción. Hasta pronto, Jeremis. Bueno, amigas y amigos, el tiempo se nos acabó. Hoy hemos revisado un texto expositivo y continuado conociendo algunas características de la estructura de los textos expositivos. El reto para ustedes hoy es elaborar la versión final de su texto acerca de qué hace falta para que las personas valoremos la diversidad. Pienso que ya nos encontramos listas y listos para pulir el borrador y escribir la versión final.